Mi nombre es Daniela Sanabria, residente del segundo año de ginecología y obstetricia, y el tema a tratar el día de hoy acerca del abdomen agudo de ginecólogo. Mi tutora, la doctora Claudia Bastidas Gualí, ginecóloga y obstetra de la Universidad Libre, especialista en laparoscopia ginecológica avanzada, en entrenamiento en dolor pélvico. También es magíster en epidemiología y actualmente es líder del programa de endometriosis y dolor pélvico de la clínica Inbanar. ¿Cuáles son los objetivos que queremos que al finalizar la charla todos podamos comprender? Primero, que podamos identificar las causas ginecológicas de abdomen agudo, que podamos comprender el enfoque inicial que se le realiza a una mujer que nos llega en contexto de dolor pélvico agudo, y asimismo reconozcamos los signos de urgencia quirúrgica, que podamos describir el manejo terapéutico inicial según la etiología de la cual estemos sospechando, que reforcemos la importancia de la atención oportuna no solamente para prevenir complicaciones, sino para preservar la fertilidad de la mujer, porque como lo vamos a ver más adelante, esto es un cuadro clínico que se presenta con mayor prevalencia en mujeres en edad fértil. Y por último, pero no menos importante, hacer conciencia y énfasis que hoy en día el diagnóstico y el manejo terapéutico está basado en la realización de la laparoscopia. ¿Cuál es el contenido de la presentación? Pues vamos a hablar acerca de unas generalidades de la fisiopatología del dolor, de las diferentes causas de abdomen agudo, del cuadro clínico en general, el diagnóstico haciendo énfasis en la anamnesis, en la semiología, teniendo en cuenta pues, que tenemos aquí en el auditorio médicos en formación, y estudios complementarios en cuanto a la sensibilidad y especificidad de cada una de las pruebas, el enfoque diagnóstico, los diferentes diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta al momento de la evaluación de la paciente, y finalizaremos con unas conclusiones para llevar a casa. Entonces arrancamos diciendo que el abdomen agudo es un síndrome clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un conjunto de signos y síntomas con múltiples etiologías, pero que van a compartir predominantemente el dolor abdominal como síntoma pues cardinal, que está caracterizado por ciertas circunstancias, ¿cierto? Que va a ser un dolor de evolución rápida, de inicio súbito, de curso corto, que puede estar acompañado de síntomas gastrointestinales y que pueden comprometer el estado general de la paciente y que van a obligar a consultar al servicio de urgencias, y por tal motivo va a requerir de un diagnóstico temprano y un tratamiento pues inmediato y oportuno. ¿Qué podemos decir entonces? Que es mucho más prevalente en mujeres en edad fértil, en edad reproductiva versus otros grupos de edad, que es una de las causas más frecuentes, no solamente de consultas ginecológicas, sino de causas de hospitalización, llegando a representar hasta un 25%, que hasta el 40% de los casos de abdomen agudo van a ser abdómenes agudos de origen ginecológico, y que hasta el 12% de todas estas consultas que ingresan al servicio de urgencias van a ser debido a dolor abdominal agudo. Tiene una incidencia aproximadamente de 100 episodios por cada 100.000 habitantes año. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Pues principalmente porque se producen mujeres jóvenes, y teniendo en cuenta nuestro contexto sociocultural colombiano, pues en niñas y adolescentes, que va a estar asociado con una morbilidad y morbimortalidad importante, y que el retraso en el diagnóstico y terapéutico puede llegar a ser fatal, y que puede acarrear consecuencias no solamente para la vida reproductiva de la mujer, por ausencia de estructuras, por trompas, por ausencia de trompas, de ovarios, sino también por la generación de diferentes adherencias que a futuro pueden llevar a comprometer el deseo reproductivo de la mujer. Entonces hay que tener en cuenta que las vísceras intrapélvicas, así como las abdominales, se encuentran inervadas por fibras de origen tanto simpático como parasimpático, y es por eso que se van a transmitir las sensaciones de dolor completamente diferentes a aquellas que se presentan a través de las fibras de origen somático, que se encuentran principalmente a nivel de la piel. Es decir, que las vísceras van a responder de una manera muy diferente a estímulos, por ejemplo, generados en la piel, que producen mucho dolor. Es por esto que hay tres tipos de dolor: el dolor visceral, el dolor parietal y el dolor referido. Entonces, arrancando con el dolor visceral, pues este va a ser dolor que se va a ver desencadenado no solamente por la distensión, sino por la contractura de toda la parte muscular de la víscera hueca del conducto, que va a estar dado por fibras amielitas o fibras tipo C, que van a ser fibras de conducción lenta. Es por esto que en la presentación del cuadro va a ser
dolor mal delimitado, va a ser un dolor difuso, va a ser de comienzo gradual y su localización normalmente va a ser referirse a la línea media, que va a tener una intensidad con un amplio espectro que puede ir desde un dolor agudo hasta un dolor tipo cólico urente, que se puede estar acompañado de síntomas neurovegetativos como irritabilidad, como náuseas, como diaforesis, incluso episodios emétricos. Y es importante tener en cuenta que no va a estar asociado como tal a hiperalgesia cutánea ni a resistencia muscular en la zona que se encuentre afectada, a diferencia del dolor parietal, que sí va a estar involucrada la presencia de hiperalgesia cutánea, de resistencia muscular, y este va a ser detonado o desencadenado por la irritación del peritoneo parietal. Y van a estar involucradas aquí las fibras mielínicas tipo A, que van a ser esas fibras de conducción rápida, y por tal motivo el dolor va a estar exactamente referido en la zona que va a estar estimulada. Va a tener ciertas circunstancias que van a exacerbar el dolor, como puede ser la deambulación, la palpación, incluso los cuadros de tos. Y como les había mencionado, tiende a ser un dolor bien definido, bien localizado, según pues el dermatoma que esté siendo afectado. Y con respecto al dolor referido, pues va a ser ese dolor que se va a expresar de manera distante al sitio original pues, del dolor. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el dolor del útero se va a ver referido hacia las fibras de los segmentos S2 a S4 a través del plexo hipogástrico, y por esto el dolor tiende a ser un dolor referido hacia la región sacra y hacia el hipogástrico, a diferencia de los otros órganos interféricos, como por ejemplo es el ovario, que va a tener una respuesta mucho más débil y va a ser mucho más insensible a los estímulos, precisamente porque no posee una cápsula como tal. Y es por eso que muchas veces llegan al servicio de urgencias cosas ginecológicas que las expresamos o las enfocamos como un abdomen, un dolor abdominal de otro tipo de causas, pero no tenemos en cuenta las patologías ginecológicas. En cuanto a las causas, pues existen causas ginecológicas y no ginecológicas, donde claramente con estas vamos a hacer los diagnósticos diferenciales iniciales. Las ginecológicas encontramos aquellas patologías que se encuentran en la mujer embarazada. Indiscutiblemente, pues la más prevalente va a ser el embarazo ectópico y todo aquello que tiene que ver con los abortos espontáneos incompletos. Y en las causas que no son obstétricas y que pues nos acarrea hablar el día de hoy, encontramos, por ejemplo, la enfermedad pélvica inflamatoria, sobre todo cuando es complicada con absceso tubo-ovárico, toda la patología anexial, todas las torsiones ováricas, e incluso se ha mencionado en la literatura, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos mal posicionados, que llega a representar hasta 0.6% de los casos, así como el síndrome de hiperestimulación ovárica, sobre todo en aquellas mujeres que se encuentran en ciclos de fertilización in vitro, que va a representar menos del 1% de los casos. Pero si buscamos en la literatura, hay muchos textos que nos mencionan diferentes tipos de clasificación o de agrupación de las diferentes causas de abdomen agudo. Por ejemplo, en esta podemos encontrar las complicaciones propias del embarazo, donde ya mencionamos que la más frecuente es el embarazo ectópico, generalmente roto. En infecciones, pues la enfermedad pélvica inflamatoria, que puede llegar hasta el 35% de los casos, sobre todo cuando es complicada con absceso tubo-ovárico. Los trastornos de los anexos, ya sean por torsiones o por rupturas de los mismos, por torsiones hasta el 15% y por ruptura hasta el 30%, y las otras causas que vamos a tener que hacer diagnósticos diferenciales, como por ejemplo las geniturinarias, la displasia renal, la cistitis, la pielonefritis, o las causas gastrointestinales, que son las que inmediatamente se ven a nivel de cirugía general, como la apendicitis, la diverticulitis, la colecistitis y todo lo que tiene que ver con los procesos irritativos como tal. Entonces, hablando un poquito de las causas más frecuentes de abdomen agudo ginecológico, pues recordemos que está la enfermedad pélvica inflamatoria, que no es más que un síndrome que se va a caracterizar precisamente por esa infección ascendente del tracto, que va a comprometer estructuras adyacentes, y que es importante tener en cuenta aquí los factores de riesgo al momento de que a ustedes les llegue el primer contacto con la paciente, y sobre todo en edad reproductiva. Que hay que tener en cuenta mujeres por debajo de los 25 años, aunque tengan en cuenta que se presenta en cualquier edad, siempre y cuando la mujer pues tenga relaciones sexuales
con diferentes parejas que tengan, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual o que haya tenido antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, que tenga historia de distintas o de episodios previos de enfermedad pélvica inflamatoria que esté cursando o que tenga un dispositivo intrauterino o que por algún motivo haya requerido la toma de una biopsia endometrial de manera reciente. ¿Qué más podemos decir? Que el 15% ocurre posterior a procedimientos invasivos y el 85% de los casos va a ocurrir en mujeres sexualmente activas. Los gérmenes más importantes, pues me dice que es cierto, relacionado con los antecedentes propios del compañero sexual y que puede atacar las estructuras adyacentes, como la uretra, el recto, o cualquier tipo de mucosa que se encuentre conjunta a ellas, y que la diseminación, pues a pesar de que la gran mayoría es por vía ascendente, pues hay que tener en cuenta que puede ser linfática, hematógena, intraperitoneal o directamente por continuidad. Con respecto a las torsiones anexiales, pues básicamente eso va a ser la rotación, ya sea completa o parcial como tal del ovario, que va a llevar a que se obstruya de manera parcial o total el flujo sanguíneo y pues pueda llegar a comprometer el estado general de la paciente siempre y cuando pues el curso sea agudo. Y hay que tener en cuenta aquí que afecta hasta el 3% de las mujeres con dolor pélvico agudo, que se generan mujeres muy jóvenes, incluso el 30% por debajo de 20 años, y que hay que tener en cuenta que hasta el 25% de las pacientes va a tener signos de irritación peritoneal, precisamente por lo que les decía, las características propias de la ausencia de cápsula del ovario, y el 15% de las torsiones van a ocurrir en aquellas pacientes con estimulación o con técnicas de reproducción asistida. ¿Qué factores de riesgo podemos encontrar aquí también? Las masas ováricas por encima de 5 centímetros que van a aumentar el peso y van a favorecer la torsión. La edad fértil, que ya les había mencionado, la cirugía pélvica previa, porque puede generar alteraciones anatómicas que contribuyan a la torsión. Los procesos de fertilización in vitro, el embarazo temprano, porque aumenta la congestión vascular y el desplazamiento del útero. Incluso se menciona la actividad física intensa, pero pues realmente esto es en mayor proporción. Con respecto a las rupturas de los quistes, pues esta va a ser la ruptura ya sea espontánea o traumática, normalmente de los quistes funcionales, es decir, foliculares o del cuerpo lúteo, que van a ocasionar no solamente el dolor pélvico súbito, sino que en muchos casos, dependiendo de la cuantificación del quiste, generalmente hemorrágico, pues puede generar hemoperitoneo y generar penetración como tal o generar signos de irritación peritoneal. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Que es una de las causas más frecuentes de dolor pélvico en mujeres en edad fértil, que es común entre los 20 y los 35 años, y hasta el 40% de los casos van a darse en aquellas mujeres que no se encuentran pues en embarazo en ese momento. Y hasta 30% de ellas va a requerir algún tipo de intervención quirúrgica. Ustedes van a ver que muchas veces entran a hacer procedimientos quirúrgicos con sospecha de apendicitis, pero terminan siendo rupturas de quistes, incluso muchas veces torsiones anexiales complicadas. ¿Cuáles factores de riesgo? Pues aquí generalmente las coagulopatías o el uso de antiagregantes, por eso hay que hacer una buena anamnesis porque genera mayor riesgo de hemorragia tras la ruptura. Los ciclos ováricos activos, es decir, pues toda la parte fértil de la mujer, los tamaños de los quistes, porque aumentan como tal la tensión de la pared, y pues el tratamiento indiscutiblemente con los inductores de ovulación. Los textos mencionan que puede ser incluso precedido de relaciones sexuales o traumas abdominales, como tal la predisposición a desencadenar la ruptura mecánica del quiste. Con respecto al cuadro clínico, pues todo va a depender de cómo enfoquemos a la paciente al momento del ingreso, pero esta es una de las tablas donde nos menciona las características del dolor en las diferentes enfermedades que pueden llegar a producir un abdomen agudo de manera pues, de origen ginecológico. Entonces, por ejemplo, tenemos la enfermedad pélvica, que es de inicio, en teoría, lento, con una intensidad aumentada, que puede ser una localización en el hipogastro, e incluso muchas veces es un dolor difuso y que se puede acompañar de síntomas como lo es la leucorrea o incluso las alzas térmicas, que ahí es donde vamos a partir a hacer los diagnósticos diferenciales. Aquellas mujeres que nos ingresen con sospecha de embarazo ectópico, pues indiscutiblemente va a tener una prueba de embarazo positiva, ya sea extrainstitucional o se toma al momento del ingreso al servicio de urgencias, que puede estar acompañada de síntomas propios de algún embarazo o de síntomas dependiendo comprometido del estado general con el que llegue la paciente.
Y ya las otras, pues, por ejemplo, la infección de vías urinarias, pues va a estar más encaminado hacia signos y síntomas urinarios. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer ese enfoque inicial? Pues iniciamos con la historia clínica, ¿cierto? Haciendo una anamnesis adecuada, donde tenemos que verificar la edad de la paciente y pues los datos básicos que se preguntan normalmente, si es alérgica a algún medicamento, si está tomando algún medicamento en ese momento, si ha tenido o tiene enfermedades previas importantes, pero para nosotros como ginecólogos es importante saber fecha de la última menstruación, si está usando un método anticonceptivo para saber si es confiable o no, los antecedentes quirúrgicos para descartar, por ejemplo, síndromes adherenciales que puedan contribuir a la presencia de algún tipo de dolor. Si está presentando en el momento flujo o sangrado vaginal y si la respuesta es que sí, pues hay que verificar las características del flujo y si en el momento está acusando con una enfermedad de transmisión sexual o si en algún momento de su vida la ha tenido. Entonces, ¿qué más podemos hacer en la sexología del dolor? Existen más de 14 ítems que podemos preguntar para saber las características del dolor, pero pues como lo pueden observar en esta diapositiva, aquí mencionamos 9, que 9 son las preguntas básicas que podemos hacer al momento de la interrogación de la paciente. Es decir, ¿desde cuándo le duele? Si su inicio fue súbito o no, dónde le duele, si se le irradia o no en alguna parte del cuerpo, si es cólico, si es urente, si es punzante, verificar en cuánto tiene la intensidad según la escala análoga del dolor, si tiene algún atenuante o agravante de ese dolor, cuál es su frecuencia, cuál es su duración y cuáles son los síntomas asociados a ese cuadro clínico. Después de eso, hay que hacer como tal la inspección general, que básicamente se realiza al momento del ingreso al servicio de urgencias. Hay que hacer un adecuado examen pues, abdominal, es decir, la inspección, la palpación, la percusión, incluso la auscultación, aunque como ustedes bien lo saben que no se hace rutina, aunque se debería de hacer. Y el examen ginecológico para nosotros, que va a ser inspección, toda la parte vaginal de especuloscopio y tacto vaginal, para verificar lesiones. Entonces, iniciamos la inspección general, ¿cierto? Entonces verificamos cómo es el estado general de la paciente, si tiene algún tipo de coloración, si tiene ictericia, si tiene distensión, si se le ve algún tipo de masa a nivel abdominal, si tiene algún tipo de cicatrices, porque nos va a hacer referencia a las diferentes intervenciones quirúrgicas que nos puedan llevar a síndromes adherenciales, o si tiene algún tipo de asimetría. La auscultación, aunque debería de rutina hacerse, lo normal es que se encuentren ruidos hidroaéreos de 5 a 30 por minuto, que pueden llegarse a hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, si se encuentran ruidos disminuidos como pues la presencia de hilios paralíticos, por ejemplo, si por algún motivo se encuentran soplos, la sospecha de un aneurisma aórtico abdominal. ¿Cierto? La palpación, pues hay que hacerla de manera objetiva, ustedes tienen que recordar que se debe distraer la paciente para no hacer que, por ejemplo, la paciente tenga una defensa voluntaria al momento pues, como tal del examen. Debe iniciarse desde la parte más lejana al dolor donde la persona nos refiere que tiene actualmente el dolor. Se deben examinar las 9 regiones del abdomen y pues debe ser tanto superficial como profunda. Hay que tener en cuenta estas 3 cosas que son los 3 signos de irritación peritoneal que debemos buscar y que nos van a llevar a determinar si la paciente requiere una intervención quirúrgica inmediata o no, ¿cierto? Entonces está la defensa involuntaria, que va a ser básicamente esa rigidez muscular involuntaria, que va a estar dada por la contracción refleja de los músculos abdominales. El signo de Blumberg o el signo de rebote positivo, que la diferencia con el rebote positivo es que se puede presentar en cualquier parte del abdomen, a diferencia del signo de Blumberg, que va a estar específicamente positivo en la fosa ilíaca derecha. Y la hiperalgesia localizada, que va a ser precisamente ese aumento del dolor al palpar sobre la zona afectada. Hay que tener en cuenta que existen más de 21 signos dependiendo de las etiologías que estemos buscando, ¿cierto? Como ustedes van a tener ese primer contacto con un paciente, pues van a hacer los diferentes puntos y van a ubicar el dolor y eso nos va a hacer un diagnóstico un poquito más diferencial. Pero hay que tener en cuenta que el único signo clínico considerado como signo de irritación peritoneal es el signo de Blumberg, ¿cierto? El resto no. Nos van a guiar y enfocar hacia patologías, pero no vamos a tener pues un diagnóstico de signo de irritación peritoneal. En el examen ginecológico, toda la inspección
externa, es decir, la región vulvar, vaginal, perineal, si encontramos algún tipo de infección, de acceso, la especuloscopia para verificar si está vaginando o no, y las características pues, del flujo en el caso de que la paciente mencione tenerlo. Y el tacto, pues que debe ser un tacto bimanual donde se deben delimitar las estructuras, verificar si hay dolor o no a la movilización de esos anexos o si por algún motivo se palpa alguna sensación de masa que requiere algún estudio adicional. También hay que tener en cuenta que como mujeres podemos tener un dolor pélvico crónico que en el momento esté agudizado y nos esté simulando un abdomen agudo. Por eso existe el concepto de sensibilización central, que no es más que esa hiperexcitabilidad de las neuronas del sistema nervioso central que van a generar una desregulación neuronal y van a hacer que la persona sienta de manera más exagerada los estímulos y el dolor al momento de consultar pues, al servicio de urgencia, ¿cierto? Y va a ser un dolor referido como palpitante, como pues tipo ardor, hormigueo, incluso entumecimiento, y se va a asociar con, por ejemplo, con alodinia, que son todos esos estímulos que en teoría no deberían ser dolorosos, la hiperalgesia, que es esa respuesta exagerada al momento pues, de la palpación. Incluso son pacientes que tienen umbrales del dolor mucho más bajos que con respecto a una persona en teoría normal, y como tal pues va a haber una aparición del dolor de manera espontánea, inexplicable, y esto va a acarrear de que si tenemos una paciente en este contexto, pues va a requerir un manejo pues netamente médico y no vamos a terminar en un procedimiento quirúrgico que no va a ser necesario en este momento para la persona. Esta es otra tabla donde podemos observar las características clínicas de las diferentes enfermedades y que nos pueden hacer, en teoría, algún tipo de diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la enfermedad pélvica inflamatoria en el caso de pérdidas vaginales, que lo va a presentar, que puede presentar signos de irritación siempre y cuando, por ejemplo, esté complicada con algún absceso tubovárico. Lo mismo en el embarazo ectópico, con alteraciones como tal en los signos vitales, igualmente dependiendo del compromiso como tal, y pues así dependiendo de cada una de las patologías de las que estemos sospechando. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues importante, la historia clínica y el examen físico, ¿cierto? Pero si quisiéramos hacer estudios complementarios, pues están los estudios de rutina, donde indiscutiblemente y de manera prioritaria que se pueda embarazar cualquier mujer que se encuentre en edad reproductiva. Vamos a tomar, por ejemplo, hemograma para saber si tiene algún proceso infeccioso o no. Si la paciente, por ejemplo, llega séptica, pues la toma de cultivos y hemocultivos. Hay que incluso tomar el grupo sanguíneo y RH, sobre todo en pacientes extranjeras, por ejemplo, las pacientes venezolanas que cuando ingresan al servicio de urgencias no saben ni siquiera cuál es su grupo sanguíneo. Las pruebas de función hepática o renales, dependiendo de la patología que estemos sospechando, si es que no tenemos claro aún que sea un abdomen agudo de origen ginecológico. En cuanto a las imágenes, pues para nosotros en ginecología, indispensable la ecografía transvaginal. Tiene una sensibilidad, en este caso, para enfermedad pélvica inflamatoria, aunque hay que tener en cuenta que no sirve para el diagnóstico porque el diagnóstico es meramente clínico, solo que se va a solicitar, por ejemplo, en los casos en los que haya una evolución tardía del tratamiento, donde estamos sospechando de complicaciones o donde queramos, por ejemplo, descartar patologías externas o adicionales que no estén directamente relacionadas con la patología. Tiene una sensibilidad del 80 al 100%, con una especificidad del 80 al 95% para la mayoría de las patologías ginecológicas agudas, y que, por ejemplo, cuando se trata de cuadros, por ejemplo, de Pearson-Pickx, pues vamos a observar las flexión a nivel de las trompas, ya sea uni o bilateral, y en el caso de abscesos tubováricos, pues vamos a encontrar imágenes quísticas multiloculares de paredes gruesas, y pues vamos a tener todo ese tejido inflamatorio y niveles de líquido según el compromiso como tal. En cuanto a la torsión anexial, esta sube la sensibilidad al 92% y su especificidad hasta el 96%. Hay que tener en cuenta que se pueden encontrar signos como el anillo folicular, lo pueden observar acá, que van a ser, digamos que sugestivos como tal de esas torsiones, y que nos mencionan también que cuando se realiza Doppler, y este Doppler es normal, pues no nos va a descartar como tal el diagnóstico en los casos, y que sus hallazgos van a variar según la cronicidad y la extensión como tal de la torsión. ¿Y qué podemos encontrar a nivel de las imágenes? Pues masas anexiales agrandadas, edematosas, con áreas quísticas, y pues va incluso a tener sensibilidad al examinar pues, con el transductor vaginal.
¿Qué otras imágenes podemos tener en cuenta? Pues, por ejemplo, la tomografía, que si ustedes llegan y hacen como el diagnóstico sugestivo inicial, y si no sospechan nada de patología ginecológica, pues deberíamos arrancar con la realización de una tomografía. Solo se realiza ecografía abdominal siempre y cuando haya sospecha de patología biliar. Del resto, pues la idea sería arrancar con una tomografía. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Pues que se realiza en nuestro caso cuando la ecografía no es concluyente, cuando hay problemas en cuanto a la evaluación, es decir, índices de masas corporales aumentadas, cuando haya distensión abdominal o cuando los hallazgos no sean realmente concluyentes, cuando tengamos sospecha de complicaciones o cuando queramos descartar causas no ginecológicas, pues ya abdominales propias. Y con respecto a la resonancia, pues nos mencionan que aunque es mucho más costosa, puede llegar a tener pérdida de la calidad de imagen por movimientos ya sean intestinales o respiratorios. Entonces, por ejemplo, este fue un artículo de revisión del año pasado, donde precisamente evaluaron esa sensibilidad y especificidad de cada uno de los métodos diagnósticos por imagen, y lo que hicieron fue buscar en las diferentes bases de datos y hacer como el consolidado de las mismas. ¿Qué encontraron ellos? Que en la radiografía tenía una sensibilidad del 30 al 77%, con una especificidad hasta del 88%, sobre todo enviada en aquellos casos, por ejemplo, de obstrucciones intestinales. Esta ecografía es una ecografía abdominal porque dentro del artículo no mencionan específicamente la ecografía transvaginal, con una sensibilidad de 65 y una especificidad de 72, pero si nos vamos a la tomografía, la sensibilidad aumenta del 91 al 100%, con una especificidad del 90 al 95%, similar a la de la resonancia magnética. Entonces, ¿cuál va a ser ese enfoque inicial? Pues hay que verificar si la paciente nos ingresa estable o inestable, pues hay que hacer toda la parte del ABCDE. Hay que hacer prueba de embarazo para todas las mujeres que no lleguen con una prueba de embarazo positiva o que estén en edad fértil. Entonces, si está inestable, pues hay que realizar la reanimación de manera inmediata. Si la prueba de embarazo es positiva o si tiene algún tipo de sangrado o algún tipo de flujo, pues hay que considerar, sobre todo si la beta es positiva, el embarazo ectópico, y pues por tal motivo habrá que llevar a procedimiento quirúrgico. Pero si la beta es negativa y la condición sigue siendo pues inestable, pues hay que considerar cuadros sépticos, por ejemplo, enfermedades pélvicas complicadas, en los casos en los que se sospeche que sea ginecológico, o pues casos de apendicitis o pielonefritis, y aquí hay que definir si la paciente va a requerir de un manejo médico o un manejo quirúrgico. ¿Qué nos determina esto? Si la paciente tiene signos de irritación peritoneal o no. En ese caso, de ser positivo para llevar a procedimiento quirúrgico, indiscutiblemente y solo así, laparoscopio. Pero si la paciente está completamente inestable, que no dé tiempo para la inserción de los trócares, que no dé tiempo para hacer una preparación, pues pasaríamos a hacer una intervención un poco más agresiva, tipo laparotomía. Entonces, si la paciente está estable, pues tenemos un poco más de tiempo para hacer toda la historia clínica, tomar los exámenes que consideremos necesarios para hacer los diagnósticos diferenciales. Si la paciente tiene, por ejemplo, dolor en el abdomen, si es periumbilical, si está irradiada, por ejemplo, en los cuadrantes inferiores, pues podemos considerar el apoyo de cirugía general. En los casos de que haya duda diagnóstica, pues podemos solicitar ya sea la ecografía de abdomen o en este caso, como les mencionaba, la tomografía. Pero si no, hay que verificar si tiene la movilización de los anexos. Si es así, pues considerar sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria y descartar complicaciones como el absceso. Pero si no tiene dolor a la movilización del útero y encontramos, por ejemplo, el examen físico, algún tipo de masa pélvica, pues podemos considerar que esté cursando con un quiste de ovario, con una torsión ovárica, o que por algún motivo esté cursando con una degeneración de algún mioma uterino. Si por el contrario no tiene estos hallazgos del examen físico, pero la paciente menciona que tiene síntomas urinarios y el examen de los laboratorios presenta, por ejemplo, leucocitosis y parcial de orina alterado, pues indiscutiblemente hay que considerar que esté cursando con una infección del tracto urinario. En esos casos se van a solicitar los estudios complementarios. Si por el motivo no tiene esto y refiere, por ejemplo, hematuria, pues considerar, por ejemplo, procesos litiásicos, y si no, pues a sí mismo, y como ya inicialmente se había hecho el enfoque, pues a realizar la ecografía transvaginal y evaluar otro tipo de diagnósticos adicionales. Esta tabla de aquí
que no nos vamos a demorar, simplemente es para que sepan que existen diagnósticos diferenciales, que hay que tener en cuenta la historia del dolor y los síntomas o los aspectos atípicos adicionales que puede presentar la patología y que nos pueden hacer como una diferenciación un poco más objetiva. Por ejemplo, si estamos sospechando por algún tipo de embarazo ectópico, pues no se puede como tal excluir de formas fiables como tal el diagnóstico basándose en la historia ni en el examen físico, que va a ser un dolor intenso, que va a haber compromiso del estado general como hipotensión, que nos puedan crear pues que esté cursando con una ruptura, por ejemplo, en la parte de los quistes ováricos, que al examen físico pues que a menudo suelen ser muy incipientes y no van a ser directamente sospechosos de una ruptura de un quiste, o por ejemplo en las torsiones ováricas, que el dolor puede ser inicialmente intermitente, que provoquen síntomas que desaparezcan o no, hasta el punto de que la paciente se demore y llegue a consultar al servicio de urgencias públicas. Y en esta, por ejemplo, de la parte de la enfermedad pélvica inflamatoria, pues tener en cuenta precisamente todos esos factores de riesgo que les mencioné, que nos van a enfocar hacia el diagnóstico y hacer un poco más objetiva la valoración inicial en el servicio de urgencias. Este fue un estudio del rol de la laparoscopia en el diagnóstico del manejo del abdomen agudo. Este fue un estudio prospectivo que se realizó en el año 2021 y 2022, en los cuales quisieron evaluar el rol diagnóstico y terapéutico de la laparoscopia frente a la ecografía y frente a la tomografía en pacientes con abdomen agudo. No se hizo específicamente en pacientes mujeres, sino que fueron 75 personas que llegaron al servicio de urgencias con abdomen agudo. ¿Y qué hicieron ellos? Les tomaron radiografía, les tomaron ecografía y les tomaron tomografía, y a todos se les hizo exploración laparoscópica con la inserción de trocar umbilical. Dependiendo de la exploración que se le haya hecho inicial, pues se insertaron los trocares adicionales y se les dio el manejo adecuado. Encontraron ellos que con respecto a la ecografía, el diagnóstico se cambió en el 18% de los casos al realizar la laparoscopia y solo en el 9% de los casos frente a la tomografía. Asimismo, tuvo una tasa de conversión a cirugía abierta solo en el 5% de los casos, y que tuvo algún tipo de complicaciones, pero mencionadas más hacia la parte de complicaciones anestésicas, solo en 5 pacientes, complicaciones al momento de la inserción de los trócares, ya sea por técnica de Jason o técnica abierta, y una sola complicación de lesión vascular. ¿Qué encontraron ellos? Pues que efectivamente la laparoscopia es una herramienta diagnóstica viable, que es eficaz y que es segura en pacientes con abdomen agudo, que logró una mayor precisión diagnóstica con respecto a la ecografía y a la tomografía, y que indiscutiblemente tiene menos afectaciones estéticas, mejor tiempo de recuperación y mayor grado de satisfacción al momento del manejo terapéutico de las pacientes. Entonces, ¿qué concluimos pues de todo esto? Que el abdomen oncológico es una causa frecuente y potencialmente grave del dolor abdominal en mujeres en edad fértil, que hay que sospechar indiscutiblemente de embarazo ectópico en cualquier paciente que llegue en edad reproductiva, y que para esto hay que realizar la prueba de embarazo, que tiene una sensibilidad del 95 y una especificidad incluso del 100%, que el embarazo ectópico como causa obstétrica, pero la torsión ovárica, los quistes complicados y la enfermedad pélvica inflamatoria sigan siendo las causas más frecuentes de abdomen agudo de origen ginecológico, y que la ecografía transvaginal para nosotros, en nuestro caso, junto con la historia clínica y el examen físico, pues van a ser fundamentales, que continúa siendo una herramienta diagnóstica inicial más accesible y costo efectiva que con respecto a los otros métodos diagnósticos, y que la laparoscopia se ha consolidado hoy en día como el método de elección en el abordaje diagnóstico y terapéutico, no solamente del abdomen agudo, sino de aquellos cuadros en los cuales no hay mejoría del dolor a pesar del manejo pues instaurado, especialmente en mujeres jóvenes en edad fértil, incluso en mujeres que se encuentran pues en embarazo, por su alta sensibilidad diagnóstica, su mínima invasibilidad y su capacidad reproductiva. Y por lo tanto, y finalmente, que una atención oportuna puede preservar no solamente la fertilidad de la mujer, sino reducir la mortalidad y evitar pues, las complicaciones graves.
Bueno, Marian, muchas gracias por la exposición. Bueno, me excuso por no haber estado allá, pero estoy fuera de Cali. ¿Qué quiero decirles frente a esta revisión? Primero, recordar siempre la importancia de la fisiopatología del dolor. Recuerden que hay 3 tipos de dolor: el nociceptivo, el no nociceptivo y el nociplástico. Que el nociceptivo es el mismo somático y visceral. El no nociceptivo es el dolor neuropático y el nociplástico va a ser el dolor que proviene del sistema nervioso central. Esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes aprenden a diferenciar estos tipos de dolores en un momento de la urgencia, tal vez van a tener muchas más herramientas para poder hacer un buen diagnóstico. Miren que la prevalencia del dolor de causa ginecológica es casi del 40% y hospitalizamos pacientes en el 25% por un dolor agudo. Entonces, es importante tener claro este tipo de dolor. Frente a la historia clínica, es muy importante cuándo inició, todo lo que la anamnesis que se hace en ese primer momento, cuándo inició ese dolor, desde hace cuánto lo tiene, cuál es el inicio, dónde se localiza, si es un dolor generalizado, después de qué le dio ese dolor, si ya había presentado este dolor. Y María nos nombró algo muy importante. Esa paciente, ese dolor que tiene, o tiene un dolor pélvico crónico que está reagudizado, y ustedes eso les tiene que hacer pensar que de pronto tienen que mejorar ese manejo médico para decidir si esa paciente en realidad necesita una laparoscopia, como ya nos lo explicó Mariana. Entonces, es muy importante esa anamnesis que ustedes están haciendo. A la hora del examen físico, los que ya han pasado conmigo saben que para mí es muy importante todo el examen clínico enfocado al dolor. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una historia enfocada en esto, van a poder posiblemente diferenciar si esa paciente tiene un dolor no nociceptivo. Entonces, cuando ustedes van a hacer un examen físico, no van a decir la paciente tiene dolor y no se le quita. Y resulta que lo que tiene la paciente es una neuropatía periférica y si ustedes le tocan esa área, pues la paciente va a referir un dolor y posiblemente eso también los puede hacer confundir y esa paciente terminar en un acto quirúrgico. ¿Por qué les digo esto? Porque esto no es infrecuente, esto es muy frecuente que pase en la urgencia. Entonces la paciente va a un acto quirúrgico, a una laparoscopia diagnóstica y resulta que no tenía ninguna patología quirúrgica. Con respecto a la ecografía, Marian dentro de las conclusiones nos lo dijo, en esos artículos que se encontraron de revisiones, en realidad están hablando más de dolor agudo en la población general. Pero cuando hablamos en dolor agudo en pacientes ginecológicas, para nosotros es importante tener una buena imagen. Si ustedes tienen un buen equipo con una alta resolución y una persona que haga una buena ecografía, ustedes van a tener mayor probabilidades de tener diagnósticos antes de ir al quirófano. Posiblemente el doctor el que está haciendo la ecografía le va a decir que la paciente tiene una torsión de ovario o tiene un quiste y eso te hace pensar y hablar con la paciente antes de llevarla a un acto quirúrgico, porque igual así ustedes vayan a hacer una laparoscopia diagnóstica, usted le tiene que contar a la paciente cuáles son las posibilidades y qué puede pasar en esa cirugía antes y después de la cirugía, ¿cierto? Porque usted no puede entrar a una paciente y decirle, no, pues vamos a ver qué es lo que vamos a ir a buscar o qué encontramos, ¿cierto? A veces nos toca, pero creo que desde nuestra área como ginecólogos, si tenemos una buena herramienta, una buena ecografía, en realidad eso pues no debería pasar porque uno ya debería tener un plan quirúrgico y saber qué es lo que va a ir a hacer. Con respecto al diagnóstico, al tratamiento, cuando las pacientes son quirúrgicas, la laparoscopia diagnóstica es
esta es el único momento que tiene cabida la laparoscopia diagnóstica, porque para el dolor crónico definitivamente no sirve, y en este momento sí no sirve. Es una paciente que llega con dolor, ustedes les manejan, les dan el manejo para el dolor agudo. Si la paciente no mejora, continúa con los mismos síntomas, posiblemente esa paciente pues va a requerir una laparoscopia diagnóstica. Entonces, es la única cabida que tiene en pacientes ginecológicas agudas. Para la crónica definitivamente no sirve. No sé si alguno de los profes quiere aportarnos algo o alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema. El doctor Milton, que creo que está por aquí. Sí, hola, Clau, ¿qué más? Gracias por la charla, que este es un tema pues que permanentemente es muy importante revisar con el personal de posgrado y pregrado. Mariana ha hecho una buena exposición y Claudia ha hecho Profe una Milton, retoma. por favor. Sí. Y para la profe ¿Sí? Bastián. No, es Daniela Sanabria, sino que es que estamos transmitiendo desde el Marián porque es el que está acá abierto el Teams, pero es Daniela Sanabria la expositora. Ah, ok. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, todos los méritos para Daniela, entonces recuperarles los méritos de la charla. Bueno, les decía que Claudia había cerrado la charla con varios aspectos muy importantes. La historia clínica y el examen en dolor pélvico crónico seguirán siendo la punta de lanza para poder abordar estas pacientes. Yo quería simplemente hacer referencia a un caso particular de dolor pélvico crónico o de dolor pélvico agudo, perdón, es en las pacientes perimenárquicas. Hay que tener cuidado con este grupo poblacional porque son las pacientes que estamos viendo prácticamente en los 10, 11, 12 añitos, que a veces nos llaman a urgencias por un dolor pélvico agudo. Hay una característica que siempre hay que tomar en cuenta en esas pacientes, además de todas las otras causas que se mencionaron, es las malformaciones müllerianas o en ocasiones también los riñones pélvicos. Las malformaciones müllerianas en este grupo hay que tenerlas en cuenta porque casi siempre esos dolores agudos se relacionan con alguna masa o una sensación de masa o una imagen de masa que en la cabeza de nosotros como especialistas en formación o los especialistas ya en la práctica tenemos que considerarla para no ir a hacer intervenciones agudas y dejar a una paciente de estas sin útero o a veces hacer cirugías que puedan comprometer la reproducción de esos pacientes más adelante. Porque muchas de esas pacientes pueden ser cuernos ciegos, ¿sí? O malformaciones meridianas que no tengan comunicación, por ejemplo, a veces entre los úteros como el síndrome oviral o otras malformaciones que tenemos que tomar en cuenta. Profe Milton. Sí. Lo estábamos escuchando bien y ahorita ya no lo escuchamos como como un eco, como al fondo. Espéreme, corro. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, profe. ¿Me escuchan mejor? Sí, señor. Entonces decía que en esas pacientes de malformaciones o sospecha de malformación mülleriana en el grupo de perimenárquicas es muy importante para no hacer intervenciones agudas por los problemas que se pueden dar posteriormente. Y con el tiempo, yo no sé qué piensan mis colegas allá que están en la sala, incluso Clau, para mí en el tiempo cualquier mujer que llegue a urgencias por un dolor abdominal o pélvico tiene que tener una prueba de embarazo dentro de los exámenes. Así esté planificando incluso, porque hay fallas en los métodos de planificación, así esté operada de tiempo atrás, porque sabemos que después del Pomeroy, pues por cada año que pasa, disminuye la probabilidad de que haya un embarazo posterior a la ligadura, pero aún tenemos pacientes que tiempo después pueden llegarnos embarazadas, y además por el otro riesgo que tenemos, que es el de las imágenes. Casi siempre esas pacientes van a alguna imagen, sea una imagen por radiación o sea una imagen por ultrasonido, pero después de que se han tomado las imágenes, entonces nos damos cuenta que pronto está en un embarazo que ni la misma paciente había sospechado. Entonces, yo sí creo que dentro de los laboratorios, cuando una paciente consulte por dolor abdominal o pélvico, hay que incluirle impagitablemente una prueba de embarazo para descartar esa posibilidad y poder llevarla a procedimientos sin ningún problema. Eso creo que eran mis comentarios. Muchas gracias por la charla. ¿Qué más? Gracias, profe. Completamente, doctor, de acuerdo.
todas las pacientes tienen que tener una prueba de embarazo cuando lleguen por dolor agudo a la urgencia. Lo otro que quería como resaltar es que generalmente las pacientes que tienen abdomen agudo por un embarazo ectópico, si hay un laparoscopista o si en la clínica donde ustedes están tienen la posibilidad de meter la paciente por laparoscopia, no tiene ninguna indicación hacerle una laparotomía a una paciente. Definitivamente no. O sea, el montaje es exactamente igual en personal entrenado, hacer una laparoscopia que hacer una laparotomía. Definitivamente. Mientras le están colocando la sangre se va colocando el trocar y usted puede resolver todo. Incluso para mí, que hago laparoscopia, es mucho más fácil hacer todo esto por laparoscopia que intentarlo hacer abierto. Menos daño, menos dolor, una recuperación más pronto, menos sangrado. Entonces, realmente tiene muchos beneficios la laparoscopia. Y dentro de la patología ginecológica pensaría yo que casi nulos los casos donde uno tenga que decidir una laparotomía para una paciente. Estoy hablando desde la parte ginecológica que nos da tiempo para resolver cosas. Y un ectópico, así esté roto, así la paciente esté sangrando, mientras le pasan la sangre, mientras está reanimando, usted hace el resto de las cosas que tiene que hacer por laparoscopia. Entonces realmente no tiene ningún beneficio abrir una paciente. Listo, eso sí quiero que también quede claro dentro de la charla. Creo que el doctor Alejandro Calle tiene la mano levantada. Sí, el doctor Calle es cirujano general que nos va a dar también su concepto. Bienvenido, profe. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, Daniela tiene un gran mérito, se ha hecho una muy buena revisión, me parece, y estuvo con nosotros rotando este mes por cirugía general. Entonces, yo creo que le cayó de perlas. Tuvimos la oportunidad de valorar mujeres con dolores abdominales de diferentes etiologías, incluso también embarazadas con dolor abdominal, y creo que esa exposición también sirvió mucho para esta charla. Resalto muchísimo lo que la Claudia, el énfasis que le hace a algo que a veces se le demerita el valor, y es al dolor. Nosotros tenemos que sacarle todo el jugo al dolor. Es decir, hay que explorar más allá de que es que para todo el mundo es un dolor tipo cólico que inició en tal parte y no más. Y todos son cólicos. Todos lo describen como tipo cólico. La fisiología de la que nos habló Daniela es muy interesante para eso precisamente. Todos nos enfrentamos muchas veces incluso hace algunos años antes de la laparoscopia, a laparotomías en blanco, laparotomías medianas, suprainfraumbilicales, con 30% de complicaciones, desde hernias, seromas, hasta cosas tontas como granulomas de cuerpos extraños que subvaloramos. Entonces, recuerden que es demorarse un poquitico más allí, en ese interrogatorio, después hacer el mayor esfuerzo en el examen físico. El abdomen clásicamente para los cirujanos lo definimos como la caja de Pandora. Muchísimas veces nos sorprenden los hallazgos que tenemos en el intraoperatorio porque íbamos fijos con el 90% de certeza y era un divertículo de Meckel, era una cosa extrañísima, eran situs inversos y el apéndice estaba del lado izquierdo. O sea, un abanico grandísimo de posibilidades. De hecho, si ustedes revisan los libros de abdomen agudo y de dolor, hay 50 signos semiológicos y cada uno le pone un epónimo diferente. Es por eso, porque no hemos hallado un signo característico y específico de algún tipo de patología en particular. Entonces, no solamente es tener la malicia indígena, es ir creando ustedes mismos una experiencia semiológica grande en el dolor,
que a todo paciente le vayan aprendiendo su semiología del dolor para que a medida que van encontrando después los hallazgos del examen físico se vaya fortaleciendo todo ese conocimiento en el camino, ¿sí? Yo sé que las situaciones actuales nos obligan a hacer unos exámenes físicos largos, unas consultas muy rápidas, pero precisamente hay que saber dónde se detienen. Entonces, en estos pacientes a veces uno no se detiene en que si tiene el piso de tierra y el techo de paja, sino es en la semiología del dolor. Muy importante también aclarar y tener muy en cuenta que cambiamos muchísimo en los últimos 10 a 15 años el manejo inicial. Era un pecado ponerle a un paciente analgesia antes de que lo viera el cirujano. Y si el paciente llegaba a las 10, 11 de la noche y el cirujano pasaba a las 7 de la mañana, estamos dejando a alguien con dolor toda la madrugada. Los analgésicos y sobre todo los opioides no esconden los signos de irritación peritoneal. Puede que den una falsa seguridad en el siguiente, pero lo que más va a hacer que la sensibilidad y especificidad de nuestro examen físico aumente es la valoración seriada. Ese paciente que ustedes los tienen duda, que no sé qué pasa, vuelvan y acuéstenlo otra vez y vuelvan a palpar ese abdomen unas horas después. Entonces esperemos ya todos los exámenes y pues se va uno a hacer el resto de la revista y se nos olvidó hasta que cambió el turno. Venga, en este tengo la sospecha. Ahora, siempre que haya alguna duda, busquen, aclárenla. Cuando tengan todo claro, el paciente tiene un ectópico, tiene su prueba positiva, pues ahí ya no hay duda. Pero cuando tengan una duda, hombre, me quedó una espina, me quedó una espinita, voy a volver a tocar a esta señora. La pared abdominal produce dolor. La doctora también enfatizó mucho en eso. Nosotros nos pegamos a veces de algo que es el signo de Carnet, ponemos al paciente a que haga valsalva, levante los pies, palpamos otra vez la pared y encontramos muchas veces pacientes que son llevados a cirugía con patología solamente de la pared abdominal, compresión del nervio o incluso hernias que pueden ser dolorosas por pellizcamientos del epiplón, por pellizcamientos de la grasa preperitoneal. Respecto al valor de la laparoscopia, ya cambiando el tema, pues como de la parte inicial y del manejo inicial del dolor, nosotros prácticamente que la pusimos ya en la punta del iceberg. De hecho, hacemos laparoscopia en pacientes traumatizados, con heridas penetrantes, con heridas, con trauma cerrado, y no es pecado hacer laparoscopia en un paciente que está grave. Solamente tratamos de no hacer la laparoscopia en el paciente que de verdad está en un choque, porque el neumoperitoneo puede comprimir un poco la vena cava y disminuir la precarga y pues choquear más al paciente. Pero se puede manejar con peritoneos bajos. Me parece que la doctora lo puntualizó muy bien, un ectópico, me parece que el abordaje ideal es hacer una laparoscopia, menos adherencias, menos dolor crónico. Las adherencias a ustedes les representan mucho problema de fertilidad, a nosotros muchos problemas de obstrucciones intestinales posteriores. Entonces, pues me parece que mirar más hacia la laparoscopia. Ahora, en el paciente que sigue en duda, que usted le hace un TAC y pareciera que tiene una imagen anexial, recuerden, la TAC no es muy buena en pelvis. Tenemos muchos huesitos en la pelvis que nos alteran la radiación de la pelvis. Sí puede dar una luz, por eso ustedes hablaban allí de la resonancia de entrada. Ya tenemos muchos más resonadores en las ciudades, eso pues, pero no están disponibles a veces 24/7, estos pacientes llegan en la madrugada, bueno. Entonces, podremos en algún momento usar antes de alguna de esas imágenes la laparoscopia. Yo creo que vamos hacia allá. Yo creo que vamos hacia allá. El paciente que siga uno con la duda, que a pesar de un TAC o una ecografía, incluso transvaginal, hecha por un experto en ecografía transvaginal, que siga uno, dice, yo veo un quistecito, pero es que no veo mucho líquido libre. ¿En qué momento ese líquido se me puede esconder? La paciente está acostada, entonces no está de pronto el líquido completamente en el fondo de saco, está un poquito más distribuido hacia arriba, posterior, asas distendidas, mucho aire en esas asas, no me deja ver ese líquido. Entonces yo creo que en todos los pacientes casi que tenemos duda y que seguimos con la duda a pesar de múltiples estudios diagnósticos, van ustedes a darse cuenta que terminamos haciéndole la paroscopia y el cirujano invita al ginecólogo en el momento en el que encuentra los hallazgos. Doctor, venga, mire, era suyo. O al contrario, el ginecólogo dice, no, mira, este fue el que le descartaste apendicitis. Entonces es hacer trabajo en equipo para pues el pro y el bien de nuestros pacientes. Quiero de nuevo volver a felicitar a Daniela. Gracias, profe.
¿Alguna otra pregunta? Gracias, Daniela. Que dije todo el tiempo, Mariana. Tranquila, profe. Todo Bueno. estuvo súper bien. Sí, como conclusión, definitivamente la laparoscopia diagnóstica pues es lo único que tiene cabida en ginecología, no para el dolor crónico, como ya lo he dicho varias veces, ni para hacer diagnóstico de endometriosis, ni para saber la señora por qué tiene dolor crónico, porque no sirve para ninguna de las dos. Y solamente nos queda para estos casos, la paciente que usted ya la examinó, le colocó analgésicos, le colocó, no sé, tal vez antibiótico porque pensó que era una enfermedad pélvica inflamatoria, porque es una de las causas más prevalentes del dolor agudo. Sin embargo, yo no estoy tan segura de eso. Yo veo dolores crónicos, puedo estar sesgada porque es lo que más me llega, pero yo en mi vida de trabajo creo que he visto tan poquitas enfermedades pélvicas inflamatorias y posiblemente esa enfermedad pélvica inflamatoria puede estar escondido, es un dolor pélvico crónico que no le han estudiado y la confunden con una enfermedad pélvica inflamatoria y por eso tal vez ese valor tan grande del 35%, ¿no? Esa prevalencia. Es algo que yo pienso, pero pues no sé, tendríamos que hacer algo más, tendríamos que entrenar a más personas en dolor para saber si yo estoy en lo cierto. Yo pienso que hay muchas más personas con dolor pélvico crónico y que a estas pacientes, con mayor razón, uno tiene que ser más juicioso a la hora de atenderle un dolor agudo, porque esa paciente puede tener un dolor, como lo dijo Daniela, un dolor pélvico crónico que está reagudizado, que usted lo que le tiene que hacer es darle manejo para ese dolor nociceptivo, no nociceptivo o el dolor nociplástico. Usted le maneja esos 3 dolores a la paciente y la paciente no va a tener más dolor y no va a necesitar un acto quirúrgico, porque si usted la hospitaliza, no identifica que esa señora tiene un dolor no nociceptivo, pues usted le puede colocar todo el analgésico del mundo, esa paciente no va a mejorar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a terminar en una laparoscopia diagnóstica, pero igual no le va a servir para nada porque la señora lo que necesita es que usted le coloque un neuromodulador para ese dolor que tiene. Entonces, por eso tenemos que ser juiciosos a la hora de hacer el examen físico y todas las preguntas con respecto a temas de dolor en estas pacientes que la prevalencia no es bajita de todas las que consultan, que tienen dolor crónico y que están en la urgencia. Esas son las que más consultan. Entonces, con mayor razón, pues tenemos que educarnos con respecto a este tema. Y creo que se me ha pasado una vez, una paciente con dolor crónico, sabía que estaba sensibilizada, pero ya había consultado muchas veces y decidí que de pronto sí necesitaba una laparoscopia diagnóstica y entré y no había nada. Entonces, yo también me equivoco. Entonces, por eso digo que no es fácil y a veces, pues, necesitamos hacer cosas porque la paciente no es tuya por el momento, porque te la comentaron, pero usted va y hace un examen físico y todo el mundo, ¿por qué no le haces la laparoscopia? Y entonces uno trata de aguantar, no, esperemos, pero a veces también la presión hace que uno diga, bueno, está bien, llevémosla a la laparoscopia, que eso también es muy frecuente, ¿no? Cuando todo el mundo te empieza a decir, porque ese es el concepto que tenemos, dolor que no mejora a la primera vez de un analgésico, una primera dosis, pues esa paciente posiblemente va a terminar una laparoscopia diagnóstica. Y la otra es que es una paciente que está sensibilizada, por ejemplo, en la urgencia no hay que colocarle opioides porque eso le va a ocasionar más hiperalgesia. Entonces, estas pacientes, pues hay que darles un tratamiento específico para bajarlas de donde están y luego volverlas a valorar. O sea, hay que hacer varias cosas para no equivocarnos. Pero igual me puede pasar. Ya me pasó una vez, entonces, bueno, estamos también, como dice el doctor, pues para aprender de las pacientes. Bueno, muchas gracias para todos. ¿Alguna otra intervención? Bueno, creo que entonces podemos dar por finalizada la gran sesión. Muchas gracias, doctor. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego y gracias por la invitación. Gracias, profe.